Seguimos a través de la historia que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, la misión de San Pablo en Corinto. Él predicó el Evangelio a los judíos, griegos y hebreos que había en aquella ciudad, pero los judíos rechazaron el mensaje y sabotearon la predicación de San Pablo con blasfemias e injurias. San Pablo, sin embargo, siguió predicando el Evangelio en aquella ciudad, porque tuvo un sueño en el que Dios le manifestó su aprobación y su contento por la predicación del Evangelio. Has dado testimonio de mí, síguelo dando. Yo estoy contigo. Y San Pablo siguió predicando por un tiempo en la ciudad. Pero después se ausentó de allí y siguió visitando las diversas regiones, llevando el mensaje del Evangelio, porque cumplió el encargo de Cristo. Vayan por todo el mundo y prediquen mi Evangelio a todos los hombres. Sin embargo, antes de salir de la ciudad, se alborotaron los habitantes de ella, los judíos. Hicieron una revuelta y cogieron a Pablo y lo llevaron a la fuerza al tribunal donde Galión, que era el procónsul de Acaya. Y Galión, escuchándolos, que se quejaban de que Pablo hablaba de un tal Jesús que había muerto y resucitado, y que hablaba de la ley judía, les dijo: señores, habla de un crimen o de algo relacionado con la ley, sería razonable escucharos. Pero estáis discutiendo de palabras y por un tal muerto y por vuestra ley, vuestra religión. Yo en eso no quiero meterme, no quiero ser como juez de esos asuntos. Arreglaos allá vosotros. Y mandó disolver el tumulto. Entonces cogieron a Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza en presencia de Galión. Sin embargo, Galión no hizo nada ante lo que estaba contemplando. Observamos entonces cómo se cumplió lo de Dios que le reveló a San Pablo: predica, sigue manifestando mi nombre, no te pasará nada en esta ciudad. Por más que se reunieron para acusarlo y hacerlo condenar, no le pasó nada, como le había dicho Dios, y siguió tranquilo, esparciendo el Evangelio en diversos lugares, hablando de Jesucristo, que es el personaje de que trata el Evangelio. Por eso hemos insistido: la Biblia, donde encontramos el Evangelio, ¿de qué habla? La Biblia, que tiene 73 escritos, nos habla de Jesucristo. Los 46 libros del Antiguo Testamento nos dicen: Jesucristo va a venir, Dios va a venir, porque prometió hacerse compañero, ser un Dios con nosotros, ser el Emanuel. El Hijo de la Virgen se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y eso que prometió lo ha cumplido, porque Jesucristo ciertamente es el Dios con nosotros. Y porque el Dios hace maravillas propias de Dios. Los milagros son demostración de la personalidad de Cristo. Él no es un hombre como nosotros nada más, es verdadero Dios hecho hombre. Por eso todos admiran lo que Cristo hace. Hace maravillas que nadie puede hacer. Por eso, por ejemplo,
encontramos en el Evangelio. Cuando calma la tempestad en el mar, se preguntan todos, ¿quién es este? A quien los vientos y el mar le hacen caso. Da una orden y su orden se cumple. Porque el que está presente entre los hombres, el Emmanuel, es el mismo que creó el cielo y la tierra. Cuando dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Cristo dice, mar, cállate, y el mar se calmó. Y todos se preguntan, ¿quién es este? Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha cumplido su promesa. El Emmanuel, el Hijo de la Virgen, será Dios con nosotros. Por eso los cristianos, que sabemos que Cristo vive con nosotros, en los problemas nos dirigimos a Él y lo encontramos a Él en la iglesia, de modo especial en el sagrario, donde Él se ha quedado sacramentado para hacernos compañía. Él comparte nuestra suerte. Cuando estamos alegres, donde Él venimos, y cuando estamos tristes o necesitamos, acudimos y siempre lo encontramos acogedor, porque es un Dios misericordioso y compasivo. Cierto que lo ofendemos cada día, porque cada día nos sentimos caídos por las tentaciones que nos hacen caer. No nos dejan tranquilos, porque aunque queremos el bien, nos sentimos inclinados al mal. Pero por más que fallamos, cuando venimos donde Él lo encontramos acogedor. Y cuando le pedimos nos perdone, conseguimos el perdón, como lo consiguió el publicano, que rezaba con humildad ante el Señor. Señor, tenga misericordia de mí, soy pecador. Pues el cristiano, aunque pecador, vive también arrepintiéndose de sus faltas. Y por eso la experiencia que tenemos cuando participamos en la Sagrada Eucaristía, siempre al empezar, la Iglesia nos invita a reconocernos pecadores, pero con la esperanza. Cuando ante Dios nos llegamos y reconocemos las fallas que tenemos, Él nos perdona, porque es un Dios que perdona cuando el pecador reconoce con humildad los pecados que ha cometido. En la enseñanza de la Biblia, a través de los diversos libros que en ella encontramos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, esa es la realidad. Cuando el hombre falla y reconoce su pecado, Dios le perdona. Por eso el caso de David, cuando pecó tan gravemente con homicidio y adulterio, cuando Jonatán que le hablaba, cuando escuchó la palabra divina, cayó en la cuenta de lo que dice Cristo: conviértanse, cambien. David reconoció y dijo: cierto, yo hice mal, yo ofendí a Dios, y por esa humillación Dios le perdonó el pecado. Y por eso de inmediato oyó que Natán le dijo: como reconociste tu pecado, Dios te lo ha perdonado. Y vemos el caso de la Magdalena, que cuando a Cristo lo encontró, a sus pies se colocó a llorar, mirando su pasado. Y ante las lágrimas de la mujer que reconocía su pasado, Cristo le perdonó y le dijo: mujer, tus pecados quedan perdonados. Y conocemos también al buen ladrón, que cuando está crucificado y está para morir en compañía de Cristo, se reconoce pecador. Este es inocente, nosotros somos culpables. Si estamos aquí clavados, por nuestra culpa lo estamos. Hemos sido pecadores durante toda la vida. Y en ese momento se dirige a Cristo para decirle: Señor, acuérdese de mí cuando llegue a su reino. Y aunque era pecador,
y toda la vida había estado lejos de Dios por el pecado, al volverse a Cristo lo encuentra acogedor. Y por eso la respuesta inmediata: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el Dios. Y vemos a San Pedro, que también le promete a Cristo morir por él antes que negarlo. Y sin embargo lo niega 3 veces. Y cuando lo niega la tercera vez, al oír el canto del gallo, se acuerda de lo que Cristo le dijo y sale fuera a llorar su pecado. Y también encuentra el perdón, porque Cristo le perdona y no cambia de plan. Había dicho con anterioridad: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aunque San Pedro lo negó tan tristemente 3 veces en la pasión, no cambió el plan que tenía. No lo hizo a un lado y lo reemplazó por otro. Lo conservó en lo que le había dicho. A pesar de su pecado, San Pedro es la cabeza visible de la iglesia. Cristo lo hizo fundamento de su iglesia, a pesar del pecado cometido, porque San Pedro pidió perdón y Dios le perdonó. Y Dios no es rencoroso ni vengativo. San Pedro lo ofendió, pero Dios le perdonó de corazón y por eso lo sostuvo en el cargo que le había dado. Todos hay que aprenderlo cuando leemos la Biblia, cuando miramos esta enseñanza que nos da Dios a través de su palabra y a través de esos libros de la Biblia. Por eso, con razón, la Biblia o la palabra divina se llama Evangelio, la buena nueva, el mensaje de la esperanza, el mensaje de la alegría, el mensaje del optimismo. Por más que el hombre sea pecador, si vuelve a Dios, lo encuentra acogedor. Porque aunque Dios se incomoda con el pecado y lo castiga, como lo hizo con los ángeles, cuando en el cielo se les rebelaron y dijeron: no serviremos, Dios los redujo al infierno. Sin embargo, cuando el hombre peca, pero humillado se vuelve a Dios, lo encuentra acogedor, porque Él cumple lo que dice: yo soy misericordioso y contigo, y estoy dispuesto siempre al perdón. Si el pecador viene a mí, yo lo acojo. Y por eso nosotros, pecadores, a Dios nos volvemos cada día con la esperanza. Él nos acoge, Él nos perdona. Qué bueno aprender entonces la enseñanza que encontramos en el Evangelio, el mensaje del perdón y de la acogida, el mensaje de la misericordia, para que de veras nadie se desespere ante la realidad de su vida, por más que mire el pasado todo negro y turbulento. Vuélvase a Dios, que seguro lo encuentra acogedor. Dios es el ser infinito, infinitamente misericordioso y compasivo, que quiere que todos nos salvemos.